días a todos los que se van sumando a este nuevo webinar de la Cámara Uruguaya de Turismo. Como siempre en estas instancias, acompañándonos desde todo el país, desde los distintos rincones del turismo nacional, así que les agradecemos a todos. Vamos a dar unos 2 minutitos para que sigan sumándose todos aquellos que están ingresando. Y en honor al tiempo, saben que nos gusta comenzar estos seminarios siempre en tiempo, siempre en hora, y bueno, siempre se va sumando después más colegas desde todo el país. Les damos la bienvenida en este martes 20. Hoy estamos con el doctor Julio Facal, ustedes ya lo conocen, es el asesor de la Cámara, asesor también de varias gremiales turística, especialista en Derecho del Turismo. Es un especialista que nos acompaña siempre en la Cámara como nuestro asesor. El tema de hoy es un tema además sumamente importante para todos. No sé si recuerdan el año pasado, en nuestro ciclo de webinars que comenzamos también allá por el mes de mayo, estuvimos comenzando también el ciclo con él, hablando un poco de las medidas que teníamos en aquel momento para combatir la pandemia. Este año, en una situación completamente distinta a la del año pasado, más compleja, ya con un año que nos ha golpeado a todos de distintas maneras, obviamente. Tenemos que volver a mirar la situación en la que está el turismo, mirar hacia adelante, mirar lo que tenemos, también lo que necesitamos a futuro, y para eso es que hoy nos volvemos a juntar con el doctor Facal para que él nos haga una puesta a punto en la situación que estamos hoy en cuanto a medidas, a las distintas estrategias que se han ido tomando para mitigar los impactos de esta crisis tan profunda que toca el sector turístico, y también observar para adelante cuáles son las perspectivas. Como ustedes saben, hoy en la tarde estaremos recibiendo una batería de medidas que el gobierno va a implementar, no solamente para el sector turístico, sino para todos los sectores de la economía del Uruguay, así que bueno, también todos expectantes en ese sentido. Sin más, los dejo con la licenciada Valentina Rodado, con nuestra asistente de proyecto, para que les comente el currículum del doctor Facal, que es muy extenso, y sin más podamos conversar enseguida con la ponencia. Muchas gracias. Gracias, Marina. Les recordamos que las preguntas tienen un espacio de preguntas y respuestas, que las vamos a estar contestando al final, y lo que nos pedía Julio al inicio es que sean preguntas generales, que las preguntas operativas las manden por mail y después él y el equipo las van a estar contestando. Bueno, Julio es abogado egresado en 1993 y posgraduado en la especialización de Derecho Comercial de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Es docente titular de la materia Derecho y Empresa en la carrera de Abogacía de la Universidad de la Empresa y docente titular de la materia Derecho del Turismo en la carrera de Abogacía de la Facultad de Derecho en la Universidad de la República. Es coordinador y coautor del primer libro de Derecho del Turismo en Uruguay, que es el Derecho del Turismo, y del primer manual del Derecho del Turismo, que fue publicado por la editorial de Ley, La Ley, en 2017. Es fundador y presidente de la Asociación Uruguaya de Derecho del Turismo y socio del estudio Yelpo y Facal Abogados desde 2007. Fue premiado con el máximo galardón al turismo en Uruguay por su colaboración activa en el sector, que fue el premio Sol al Turismo, distinción empresarial a su labor en la actividad turística por la CAMTUR en 2016. Es miembro de IFTA, que es el foro especializado de abogados en turismo, y asesor de la Cámara, como bien dijo Marina, desde 2006. Además, es asesor de diversas empresas comerciales, industriales y de servicios, muchas de ellas en el sector aerolíneas, agencias de viaje, transporte fluvial y terrestre y hoteles. Y además, ahora lo último es que fue designado en el Comité de Expertos para la OMT y fue convocado a trabajar en un código de protección a los turistas a raíz de la pandemia. Te damos la bienvenida, Julio. Bueno, buenos días a todos. Gracias por participar de este webinar y gracias a la Cámara nuevamente por prestarnos este espacio. Realmente es un gusto estar trabajando con la Cámara durante tantos años y un desafío permanente, porque una de las cosas que nos demuestra esta pandemia es que esta actividad cambia constantemente, se ayorna, es vulnerable, es frágil. Y bueno, les voy a compartir un poquitito lo que sería la presentación de hoy, a ver si pueden ver. ¿Están viendo allí la presentación?
No, todavía no, Julio. A ver si intentás de nuevo. Ahí está, compartir pantalla. Ahora sí, perfecto. Sí, ahí ya se ve. Ahí está, perfecto. A ver. Quiero ponerla en pantalla completa, pero... Abajo a la derecha tenés el... Sí, pero no puedo sacar el... A ver, ahora sí. Perfecto. ¿Ahora se ve bien? Buenísimo. Sí, Bueno, les perfecto. comentaba que en realidad me tocó inaugurar el ciclo de webinars el año pasado, cuando recién empezamos a ver qué era esto de la pandemia y de la crisis sanitaria mundial, y qué repercusiones iba a tener el turismo. Y en aquel momento nos planteamos con la Cámara avanzar hacia una charla que tuviera por cometido un poco lo que va a ser la charla de hoy, ¿no? Es una puesta a punto de cuál es la repercusión de que esta crisis sanitaria tiene en las empresas turísticas, qué medidas han tomado los estados, qué medidas ha tomado hasta ahora el gobierno uruguayo, porque como bien decía Marina, hoy de noche se van a seguir anunciando medidas, por eso el contenido cambiante de la actividad turística, ¿no? Es decir, que se ayorna, se va adaptando a la problemática día a día, y esto tiene que ver con qué es lo que se vende cuando hablamos de turismo, que es una de las cosas que quiero analizar con ustedes, ¿no? ¿Por qué esa fragilidad? ¿Por qué esa vulnerabilidad? ¿Por qué esta actividad turística que tiene estas particularidades ante una situación como la que estamos viviendo, nos pone en alerta hacia una serie de debilidades y de amenazas que es muy difícil combatir? Y a partir de ahí, bueno, ven algunos de los aspectos legales, es decir, cuáles son las medidas legales, cuál es el marco legal que debería tener el turismo de acá en adelante, y cuáles son las perspectivas de crecimiento de esta actividad turística, qué pueden hacer los prestadores, cuáles son los derechos de los usuarios, de los consumidores. Y en la charla anterior, y voy a comenzar un poco por lo que hablábamos, yo les comentaba que justamente la vulnerabilidad del turismo se debe un poco a las propias características de la actividad. Es decir, qué es lo que vendemos en el turismo, ¿no? Ese intangible que se vende cuando hablamos de actividad turística, esa ilusión que se vende cuando hablamos de actividad turística, trae como consecuencia el hecho de que cuando sucede algún hecho, algún acto, alguna crisis como la que estamos viviendo, sea sanitaria o de otro tipo, el turismo sea de los sectores más afectados, más vulnerados. Es decir, esa cadena de comercialización que no se encuentra preparada, pero tiene que ver con el nacimiento mismo, es decir, con lo que vendemos cuando hablamos de producto turístico. Y yo recuerdo, además de la crisis sanitaria, otro tipo de crisis que han afectado al turismo, no de la misma forma, pero que también, y que tienen que ver con actos de terrorismo, cuando hablamos del 11 de septiembre, que tienen que ver con accidentes geográficos, cuando hablamos de nubes volcánicas, y esto de buenas a primeras pone sobre la mesa una serie de problemáticas que el turismo encierra, y que si bien conocemos, la idea acá es desentrañar hasta qué punto el turismo está preparado, y las empresas turísticas y los estados están preparados para hacer frente de la mejor forma a esa realidad. ¿Cuál era el escenario, decíamos en la charla anterior, y un poco para recordar, previo al COVID-19? Y bueno, yo les comentaba que el turismo y la salud habían sido siempre, desde tiempos más remotos, un binomio inescindible, es decir, la preocupación de los estados por mejorar las condiciones sanitarias de la población, por tomar medidas preventivas, por asegurar la protección en los destinos, la promoción de la salud de los destinos. Recordemos que, como yo decía al principio, esto tiene que ver con que las personas cada vez recorren distancias más largas y se mueven con los medios tecnológicos y los medios de transporte avanzados en forma masiva a cualquier parte del mundo. Y justamente estas particularidades y estos beneficios del turismo, por otra parte, son los que encierran los mayores riesgos. Los viajeros se exponen a una variedad de riesgos sanitarios, antes, durante, en el mismo destino,
Y generalmente los riesgos eran asociados al turista o al destino, es decir, la duración del viaje, el tipo de alojamiento, la conducta propia del viajero, y en esto la Presidencia de la República hacía un hincapié en la conducta individual de cada uno de los ciudadanos. Bueno, traslademos esto a lo que es la actividad turística. Un viajero que totalmente despreocupado subió un avión, un medio de transporte, iba a un recital masivo. Yo a veces se me pasan imágenes de lo que hace poco veníamos haciendo, y me pongo en el lugar de si hoy lo volvería a hacer, y hay cierto temor, que es lo que quiero analizar un poco con ustedes cuando al final veamos cuáles son las perspectivas y qué turista tenemos a partir de ahora. No sé, recuerdo el año pasado en un congreso en el exterior, estando en la Plaza de Praga, un sábado, y era una multitud impresionante de personas, uno al lado del otro, donde no existía una concientización de riesgos sanitarios en las aglomeraciones, o más allá de que siempre estuvo latente y que algunos problemas sanitarios, como el H1N1, como la gripe aviar, habían puesto de manifiesto la necesidad de que los estados comenzaran a preocuparse de esto. También los riesgos inherentes al destino propio, ¿no? Es decir, el control de las epidemias en el lugar de destino, y las soluciones sanitarias que habían encontrado los estados hasta ahora, como yo bien les decía en la charla anterior, habían sido primarias, es decir, preocuparse de controlar mínimamente las condiciones sanitarias de la población, el tema de la vacunación, es decir, exigir vacunas a un turista cuando se trasladaba generalmente a un lugar exótico, ¿no? O a un lugar que no conoce, la exigencia de determinadas vacunas, que muchas veces eran informadas por el propio agente de viajes o la propia compañía prestadora de los servicios turísticos, pero no existía una concientización fuerte acerca de que esas soluciones primarias deberían avanzar hacia una solución más profunda. Lo que nos plantea entonces esta crisis sanitaria que estamos padeciendo desde ya hace un año es que este impacto profundo en las empresas turísticas, en los prestadores, en la psicología del turista, indudablemente nos trae un aprendizaje de cuáles son los riesgos de esta actividad. La pregunta es, ¿alguien pensó que esto no llegaría? ¿Cuáles son los factores de desarrollo y los factores de crisis? Y esto hace que los estados necesariamente deban trabajar de ahora en más en la detección temprana de aquellos fenómenos de algo potencial que puede desarrollarse en los aspectos turísticos. Es decir, una cultura proactiva de ahora en más de la elaboración de protocolos, de planes que permitan reaccionar lo más rápido posible, mecanismos de cooperación nacional e internacional, porque como yo les decía recién, los mismos beneficios que hoy tiene el turismo con los medios de transporte, con los medios masivos de comunicación, son los mismos que hoy favorecen el desplazamiento de brotes infecciosos y que se desplacen por el mundo. Es decir, la necesidad de una visión global y sistémica del turismo que nos acerque a una versión de la pospandemia, ¿no? Es decir, ¿qué se viene de ahora en más? ¿Qué es lo que vamos a permitir de ahora en más? ¿Cómo vamos a vivir la actividad turística de ahora en más? Lo que sí es cierto que ha quedado demostrado es que el turismo internacional con países receptores de millones de habitantes, conexiones de las más diversas, climas de los más diversos y factores de los más diversos, favorecen sin duda vectores de enfermedades infecciosas que se trasladan con la misma rapidez que se trasladan hoy los turistas de un punto a otro del planeta. Y esto, entiendo yo, debe plantearse a partir de este momento una reconfiguración de la oferta turística que tenga como cometido el ganarse nuevamente la confianza del turista y que tenga presente la vulnerabilidad y la fragilidad de esta actividad que muchas veces vendemos como si fuera algo tangible, y vuelvo a lo del producto turístico, cuando en realidad es un intangible. Inmediatamente que se desata la crisis, el impacto en la actividad turística en 2020 tiene allí sus números, ¿no? Es decir, fíjense ustedes en 2020 lo que fue una disminución entre un 20 y 30% en comparación con un crecimiento que estaba previsto en 2019, una pérdida entre 30.000 y 50.000 millones de dólares, el Producto Bruto Interno bajaba un 5,3%, se calculaba que era o que podía ser la crisis más importante después del 11 de septiembre,
las pernoctaciones de hoteles bajaban considerablemente, y esto eran las estadísticas que nos daban organismos internacionales como la OMT, la CEPAL, IATA, ALTA. Si comparamos esto con lo que realmente tenemos hoy, las cifras no son para nada alentadoras, sino que se han duplicado o triplicado. En 2021 tenemos un 32% de destinos en el mundo totalmente cerrados, con llegadas de turistas internacionales que descendieron a niveles inferiores al 85%, contrariamente a la previsión de crecimiento que se tenía en el 2019. Fíjense ustedes las pérdidas, ¿no? 4,5 trillones de dólares en el primer trimestre del 2021, lo que representan, lejos de la caída del Producto Interno del 5% que estaba prevista, cerca de un 10%. A ver, no voy a ser fatalista en la charla, sino que voy a terminar tratando de ver cuál es el crecimiento pronosticado por estas mismas organizaciones, en la medida que los sistemas sanitarios, la mitigación de los riesgos por parte de los distintos países, cause efecto y, por supuesto, el proceso de vacunación. Más allá de que no todos los países están dispuestos a reaccionar o pueden reaccionar de la misma manera. Aquí ven en cifras, en estadísticas, un poco lo que establecen las llegadas y salidas de turistas en los distintos países y cómo se ha dado la caída de esto, ¿no? ¿Cuáles han sido a partir de acá las soluciones propuestas por estos organismos internacionales? Inmediatamente la crisis, la Organización Mundial del Turismo, entre otras organizaciones, comienzan a bajar directrices globales y particulares acerca de cómo salir de la crisis. Y de lo primero que se hablaba ya en el 2020 era devolver la confianza al sistema. Es decir, una confianza en un sistema que, como vuelvo a repetir, se vendía como algo seguro, como algo tangible, y demuestra una serie de debilidades y vulnerabilidades difíciles de atacar. ¿Cómo ganamos la confianza en el sistema? ¿Cómo ganamos la confianza en ese turista? ¿Cómo hacemos para que las empresas subsistan? La segunda directriz era tratar de que los estados conduzcan la política sanitaria actual y futura de la mejor forma. Y para ello, el planteo y esto ya es un planteo hasta ideológico, político y económico, de quién gasta. ¿Gasta el Estado o gastan las empresas? Y acá hay una dicotomía importante, y esto ha dependido un poco, más allá de las directrices globales, de cada país en particular, de cada economía en particular. Hay estados que han preferido hacer un mayor gasto, hay estados que han sido más cautos. Entonces el gran planteamiento acá es quién gasta ante una crisis. A mí, mi opinión personal es que los estados deben hacer grandes inversiones en materia de crisis, más allá de que esto puede llegar a generar recesión, pero dejar que las empresas sean los que gasten en una crisis, entiendo yo, daría lugar a una mayor recesión y una menor posibilidad de reconversión y de salir adelante rápidamente, que lo que puede hacer en un Estado tratando de gastar las reservas para que las empresas no caigan. Y más las empresas del sector turístico, que, como vamos a ver ahora en la charla, me hace acordar mucho a la crisis financiera del 2002, donde los ahorristas iban todos juntos a pedirle a los bancos que le devolvieran sus ahorros, y los bancos con los ahorros de las personas lo que hacen es inversiones, los meten en la cadena de comercialización. Lejos de hacer una comparación con un sistema financiero, la vulnerabilidad del sector turístico, de las empresas turísticas que no poseen grandes respaldos o grandes fondos ante una crisis sanitaria como la que estamos viviendo, o una crisis de cualquier tipo, me hace recordar un poco al trasfondo de la crisis financiera, ¿no? Es decir, cuando los turistas pueden llegar a pedir la devolución de los dineros que invirtieron, indudablemente ese dinero fue inmerso en la cadena de comercialización, donde fueron pagos servicios a través de los distribuidores, de los consolidadores, y que muchas veces no se encuentran activos o disponibles en forma inmediata para todos los turistas que reclaman ante un posible incumplimiento, que muchas veces no es voluntario por parte de las empresas, como en este caso. Entonces, las directivas iban en este sentido: gestionar la crisis, mitigar los impactos, generar estímulos para el sector, y todos los países en mayor o menor medida han dictado medidas, que es un poco lo que vamos a analizar ahora, cuáles son las medidas que tenemos hoy en día
para las empresas turísticas que ha dictado el gobierno, y tratar o hacer un llamado a las empresas a que aprovechen este nuevo escenario creando puestos de trabajo con valor a través de las nuevas tecnologías. Es decir, todos asistimos a un redimensionamiento de los puestos de trabajo basados en las nuevas tecnologías, las herramientas que han aparecido y que nos permiten, por ejemplo, estar dando esta conferencia para decenas de personas a través de una herramienta informática, son el ejemplo más claro de que indudablemente esto hace una reconversión y una puesta en valor de determinadas fuentes de trabajo en otros ámbitos, ¿no? Es decir, prepararse para la innovación eran las directrices que daba un poco la OMT, y conjuntamente con esto, la OMT también propiciaba tratar de que en este escenario de crisis, de mitigación de la crisis, de manejo de la crisis, bueno, tratar de hacer los viajes que se hicieran seguros, tratar de favorecer el turismo interno, con información, con protocolos, avanzar hacia esa transformación digital, y que tratar de implementar también medidas que estuvieran vigentes mientras fuera necesario. Es decir, esas medidas no tuvieran el mecanismo de la perpetuidad, sino que los estados fueran midiendo esas medidas que muchas veces limitan la circulación de personas, que limitan el desarrollo de actividades comerciales, que los estados fueran midiendo la temperatura de la crisis a los efectos de que esas medidas estuvieran vigentes mientras fuera necesario. Es decir, directrices de reactivación que tendieran a proporcionar liquidez, a proteger el empleo, a restablecer la confianza, y también directrices globales, que hicieran los pocos viajes que se pudieran hacer en el mercado interno seguros, fluidos, con medidas y protocolos, etcétera, etcétera. Y más o menos los distintos países adoptaron esas medidas sugeridas por los distintos organismos internacionales. Y Uruguay no fue ajeno a eso. Hasta acá un poco el panorama general de lo que fue la situación previa a la crisis sanitaria e inmediata de la crisis sanitaria a nivel mundial, donde el Uruguay sigue un poco las directivas a nivel general. Y esto es importante tenerlo presente. El Uruguay toma determinadas medidas que muchas veces son restrictivas, que muchas veces limitan derechos, que es lo que quiero analizar un poquitito acá con ustedes, pero que están basadas en determinadas pautas generales y que no son aisladas a nivel mundial. Y esto puede llegar a tener que ver con el tema de si el Estado tiene cierta responsabilidad o no cada vez que toma medidas de este tipo. Yo lo que les quiero volver a recalcar en este sentido, porque se ha dado un debate muy interesante en los últimos meses acerca de cuáles son las potestades del Estado, cuáles son las potestades del gobierno nacional, qué potestades tienen los gobiernos departamentales. Y esto ha sido también un tema de debate en la última semana de turismo. Lo primero que tengo que decirles es que el Estado, cuando toma medidas de este tipo, los hace basados en los derechos que le permite la Constitución, que es nuestra norma madre. Es decir, el cometido esencial del Estado, la salud es un cometido esencial del Estado. Y basado en este cometido esencial del Estado, el Estado tiene la obligación de llevar adelante la política sanitaria de la mejor forma, brindando salud a los ciudadanos, pero también cuidando a los ciudadanos. Y en este sentido, el Ministerio de Salud Pública tiene las máximas potestades sanitarias, no solo porque la Constitución y la ley así se lo permiten, sino porque la propia ley y los decretos reglamentarios dictados le va dando las herramientas a efectos de que tome las medidas que son posibilitadas por ese marco constitucional y legal. ¿Qué ha hecho el Ministerio de Salud Pública? Bueno, hay una ley 9202 de principio de siglo que habla de que en caso de pandemia o de serias amenazas de invasión de enfermedades infectocontagiosas, el Ministerio puede adoptar todas las medidas que sean conducentes a mantener indemne al país, a proteger a los ciudadanos, e incluso usar la fuerza pública. Y es en esta ley, una ley que indudablemente tiene sus orígenes a principios del siglo XX y que seguramente debe haber estado inspirada en las grandes epidemias o pandemias de principios del siglo XX en el mundo, con el miedo de la gripe española, o de que ante una pandemia existan derechos fundamentales de los individuos que puedan ser dejados de lado por proteger un bien más importante, que es la salud de los uruguayos.
Y en turismo esto ha pasado constantemente. Cuando yo hablaba recién del tema del terrorismo y de los actos de terrorismo, yo siempre pongo como ejemplo que hay un antes y un después del 11 de septiembre en los aeropuertos y en las medidas de seguridad que toma el turismo a partir de allí. Y muchas veces los ciudadanos nos sentimos invadidos en un aeropuerto, nos sentimos lesionados en nuestros derechos de la intimidad, la revisación, pero por supuesto que en este caso lo que se está poniendo por encima de ese derecho de los individuos es un bien a proteger mucho mayor, que es la seguridad y el riesgo de las personas ante actos de este tipo. Con la salud pasa algo similar. Si cuando los estados toman determinaciones de limitar actividades, y acá voy a entrar en este tema que me parece complejo, interesante, si está bien o está mal, cuáles son las actividades a limitar, qué potestades tienen, los estados valoran justamente si hay un bien superior a proteger y hay que dejar determinados derechos fundamentales de lado, como son la libertad de circulación y el derecho a las actividades comerciales, la libertad de comercio que tiene cualquier actividad. ¿Cómo lo hace entonces el Ministerio de Salud Pública? Basado en esa ley, con el Poder Ejecutivo, va determinando con su comité asesor científico cuáles son a su criterio las actividades que encierran mayor riesgo y dónde hay que tomar las medidas restrictivas. ¿Por qué no han limitado la circulación de personas, como han hecho otros países, por ejemplo la Argentina con el toque de queda? Porque no han querido, o porque no han encontrado, como lo ha establecido, como lo ha dicho el presidente de la República, un delito efectivo o una pena ante el quebrantamiento o el desacato de la libre circulación de personas. Ahora hay un proyecto de ley en el Parlamento que estaría cambiando el delito de daño, de peligro, a efectos de que pueda haber una pena ante el incumplimiento de las medidas sanitarias, pero perfectamente lo podrían haber hecho. El tema de por qué unas actividades sí y otras no, bueno, si bien puede tener un basamento científico o sanitario, vamos a no engañarnos y también esto tiene un fuerte componente económico y político-económico, ¿no? Es decir, el Estado ha tratado de equilibrar las medidas sanitarias con tratar de afectar a aquellos sectores que, según el Estado, podrían traer menos recesión de cerrar sus puertas. Muchos gimnasios se preguntan por qué los bares o los restaurantes están abiertos y a nosotros nos cierran, que favorecemos. Bueno, es un tema muy complejo y cada sector va a tratar de defender en la medida que pueda, en la medida que tenga argumentos, el que es el menos contagioso, el que genera los menores brotes, pero el Estado toma decisiones, y toma decisiones basadas en un respaldo legal. Estas decisiones sin duda tienen consecuencias jurídicas. La pregunta que me hacían unos restaurantes, unos comerciantes, perdón, de gimnasios la vez pasada es, de gimnasios no, eran organizadores de eventos, de salones de fiesta. Si podrían accionar contra el Estado. A ver, la posibilidad de accionar contra el Estado, cada vez que el Estado toma una determinación o dicta un acto, ese acto tiene que estar fundamentado y la no fundamentación del acto administrativo genera consecuencias jurídicas o puede llegar a generar consecuencias jurídicas. El problema es que quien va a evaluar la posibilidad de un daño, ahora leía que los restaurantes y los bares en Argentina están promoviendo una acción de amparo contra el gobierno porque en este toque de queda les han cerrado las puertas. Quien determina esto generalmente es un juez, y yo sinceramente dudo que en el marco de un contexto general, y por eso yo le decía que había medidas globales y medidas particulares, esto pueda resultar positivo para aquellos que accionen en contra de medidas que pueda haber tomado el gobierno y que pueda haber causado un daño parcial, un daño ocasional. Pero indudablemente que toda medida que tome el Estado tiene consecuencias. Los Estados lo que han tratado de hacer es tratar de fundamentar las medidas en base a las normas constitucionales y las normas legales. Y el otro tema que está sobre la mesa es, bueno, ¿cuáles son las potestades que tiene el gobierno departamental o los gobiernos departamentales frente a los gobiernos nacionales? Y acá yo tengo dos ejemplos. Acá les puse el caso Salto, pero tengo un ejemplo también reciente de lo que ha pasado en Montevideo, de posibilitar de que algunos hoteles que tenían salas de convenciones pudieran además abrir bares en forma transitoria, y eso fue una determinación del gobierno departamental. Yo algo que les tengo que comentar, y que creo firmemente en esto, he estudiado el tema, y he tenido que hacer un informe para la Cámara de Turismo en este sentido, es que la policía sanitaria
que compete, y para mí no tengo ninguna duda, al gobierno nacional, más allá que la Constitución llama a coordinar entre el gobierno nacional y el gobierno departamental, más allá que la ley orgánica municipal establece determinadas pautas, y más allá que la propia Constitución dice que los gobiernos departamentales llevarán a cabo la política sanitaria departamental, lo deben hacer siempre coordinando con el gobierno nacional, o siguiendo las pautas del Ministerio de Salud Pública, que es quien tiene el cometido a nivel nacional de la descentralización departamental. No llega al punto de que determinados cometidos esenciales del Estado sean llevados a cabo por los intendentes o por los gobiernos departamentales. Cuando el gobierno departamental toma la determinación de cerrar los parques termales o toma la determinación de cerrar, bueno, esa es la colaboración que debe prestar el gobierno departamental, pero no excederse en las potestades, entendiendo de que además, de pronto, para su saber y entender, los restaurantes también podría ser un foco de infección, cuando la actividad de los restaurantes, consagrada en la Constitución con la libertad de comercio, no era una de las actividades que, basadas en las potestades de policía sanitaria que tiene el Ministerio de Salud Pública, se habían determinado su cierre. Y lo mismo sucede con el gobierno de Montevideo. Es decir, yo creo que el gobierno nacional, cuando determina la apertura de determinadas actividades y el cierre de otras, de ninguna manera estaba pensando que en la apertura de esas actividades se multiplicaran, porque al haber determinado la apertura de esas actividades, también esto encerraba cierto contralor, cierto margen de no movilidad. Ya estaba estudiado el tema, como para que el gobierno departamental pusiera sobre la mesa, basándose en potestades que yo entiendo que no tienen, y sinceramente esto es un tema de debate, pero yo entiendo que las potestades departamentales son edilicias, son de ordenamiento territorial, pero de ninguna manera de limitación o autorización de determinadas actividades que son libres por la Constitución, pueden llegar a tener. Este es un tema de debate, yo lo quería plantear acá porque me parece que es un tema que se ha dado. Vamos ahora a las medidas concretas que el gobierno tiene hasta hoy, que como yo les decía, esto puede variar porque hoy de noche van a haber anuncios de nuevas medidas. Voy a tratar de ir rápido con esto, pero de no por ello puntualizar en algunos temas que me parecen importantes. Lo primero es el cierre de fronteras. Esto ha tenido muchas idas y vueltas, diversos decretos que ustedes ven que están allí, también basados en estas potestades que tiene el Ministerio de Salud Pública y que yo les comentaba recién. Lo cierto es que hoy la restricción está establecida en los últimos los decretos que ustedes ven allí, y que solo con autorización del Poder Ejecutivo podrán ingresar determinados ciudadanos como excepción. Y las excepciones están bien establecidas en el decreto, es decir, temas de reunificación familiar, temas que tengan que ver con algunos aspectos, algunas actividades laborales, pero solo con autorización hoy en día del Poder Ejecutivo, el ministro, los ministros respectivos actuando en conjunto, y esto está bien claro, o sea que nadie que no pida esa autorización y tenga el fundamento legal puede ingresar. Por ejemplo, les pongo el caso del director de un establecimiento, que por el hecho de ser director de un establecimiento hoy no está comprendido entre las excepciones, y debería entrar en una de esas excepciones que marca el Poder Ejecutivo. La segunda medida, y esto es una ley reciente, es la ley 19.947, que le da a los trabajadores públicos y privados la posibilidad de ausentarse de su trabajo por un periodo de 4 horas, el día de la vacunación contra el COVID, tiempo que debe ser abonado como trabajado. Si se suministran 2 dosis, ese tiempo se duplicará también 4 horas para cada una, y aquellos que hubieran sido vacunados con anterioridad a esta ley también podrán justificar esas 4 horas de tiempo abonados si fue en horario laboral que salieron a vacunarse. O sea que hay cierta retroactividad que marca. En segundo lugar, las medidas que tienen un fuerte impacto sobre las empresas y que el gobierno las plantea como forma de generar un estímulo positivo. Y yo con esto no estoy diciendo si alcanzan o no alcanzan las medidas, yo simplemente me estoy refiriendo a lo que tenemos. Son las medidas que tienen que ver con el seguro de desempleo. Y esto ha tenido en este último año, ustedes saben que muchísimas idas y vueltas, la posibilidad del seguro parcial, la posibilidad del seguro total. Vamos a analizar qué es lo que tenemos vigente hoy. En primer lugar, la extinción del régimen de subsidio parcial, es decir,
Esta es la resolución de fecha de marzo del 2021, se extiende hasta el 30 de junio, aquello que ustedes conocían como seguro parcial, y simplemente vamos a recordar cuáles son las modalidades, ¿no? Es decir, por un lado, la reducción del número de días de trabajo, si es mensual, con un mínimo de 6 jornales, un máximo de 19 jornales en el mes, o la reducción total de las horas de su horario habitual en un porcentaje del 50% o más del legal o habitual en épocas normales. Y esto abarca tanto a trabajadores por día o por hora, como a trabajadores jornaleros con remuneración variable o de estajistas, es decir, que se extiende el seguro parcial que ustedes conocían hasta esa fecha que acabamos de dar. Esa es una de las primeras medidas que está vigente hoy respecto del seguro de desempleo. La segunda medida, que acá algunos agentes de viaje me consultaban acerca de si hay un seguro que permita el doble empleo. Yo no sé si llamarlo el seguro del doble empleo, pero sí es una resolución bastante interesante que comprende determinados grupos, como restaurantes, bares, cantinas, cafés, organizaciones de eventos, organizadoras, prestadoras de congresos, ferias, agencias de viaje, aeropuertos, salas de cine, que en caso de trabajo reducido por suspensión total, puedan o bien contratar un trabajador que se encuentra en el seguro de paro de otra actividad, o bien, en el caso del trabajador que tiene 2 empleos, que pueda ir al seguro de paro sin que esto le afecte el monto a cobrar. Anteriormente, si el trabajador tenía 2 empleos e iba al seguro de paro en uno de esos empleos, se hacía un prorrateo entre las 2 actividades, la que ganaba más, la que ganaba menos, y en base a eso era lo que el trabajador tenía para cobrar. En este caso se plantean 2 hipótesis. Por ejemplo, que al 31 de diciembre del año pasado el trabajador tuviera un trabajo. Entonces yo para estas actividades puedo tomarlo en otro trabajo, le permito trabajar en otro trabajo, sin que esto afecte lo que está cobrando el seguro de desempleo. Y por otra parte, la hipótesis que se prevé es que si yo tomo trabajadores entre el 1 de marzo y el 31 de mayo, yo pueda enviarlos en uno de los 2 empleos al seguro de paro, sin que esto se tome en cuenta a los efectos de la deducción de lo que el trabajador va a cobrar. Es decir, que se encuentren percibiendo la prestación por subsidio de desempleo al 31 de diciembre, o que yo los tome entre el 1 de marzo y el 31 de mayo. ¿Cuáles son las remuneraciones que se consideran en este caso para el cálculo del subsidio? Bueno, únicamente las remuneraciones correspondientes al o las actividades que generan el amparo del subsidio por desempleo. No se descuenta entonces de dicho monto el efectivamente percibido por las actividades que se sigan desempeñando. Esto antes era un obstáculo para poder desempeñar 2 trabajos. Esto se presenta ante el Banco de Previsión Social y el régimen será aplicable siempre y cuando se cumplan con las otras condiciones que exige el seguro de desempleo, que están en la ley 15.180. El otro aspecto importante a considerar en materia de seguro de desempleo perdón, estaba atrasado con las les dejo la anterior a ver si no la vieron. Esto era lo que yo les decía recién, ¿no? La posibilidad de la resolución 14 del 2021 que plantea esas 2 hipótesis. Lo otro que también resulta muy interesante para todas las empresas del sector es la posibilidad de extender los seguros totales. Esto no corre para el parcial. Lamentablemente, una de las reivindicaciones de la Cámara de Turismo, que era que esto fuera automático, sin necesidad de pedirle al trabajador su consentimiento, no se ha podido establecer, y la ley 19.926 faculta al Ministerio de Trabajo a los efectos de que, en la medida que exista una fundamentación, pueda extender el seguro de empleo de las empresas, en principio, hasta el 30 de junio, y no más allá de fines de septiembre. Quiere decir que actualmente todos aquellos que hubieran agotado el seguro pueden pedir prórrogas al Ministerio de Trabajo en forma fundada hasta el 30 de junio, no más allá de septiembre, y el Ministerio, en el mismo mecanismo que ustedes estaban pidiendo las prórrogas, puede otorgar o no, generalmente las está otorgando justamente por la situación de crisis sanitaria, y
perdón, y pueden ir hasta septiembre. Perdón, voy a volver a la anterior, que me parece que... Un minutito nada más. Ahí. Perdón. Estábamos bien acá. Yo les decía hoy, la otra flexibilización del seguro por subsidio especial, que esto no lo dije. Además de la prórroga, además de extender el subsidio de seguro especial, además de prever esa posibilidad de doble empleo y que el trabajador vaya al seguro, también se prevé la posibilidad de un régimen especial de subsidio de desempleo para todos los trabajadores de hoteles, restaurantes, agencias de viaje, arrendadoras de coches, aeropuertos, a los efectos de que puedan acceder al régimen del subsidio sin tener los 6 meses que marca necesariamente la ley, los 6 meses que todos conocemos. Es decir, se exigía un mínimo de 6 meses y de un año, de no haber agotado en el año anterior el subsidio, que esto con las prórrogas queda subsanado, pero el requisito de los 6 meses, y esto fue una reivindicación de la Cámara de Turismo, se deja un poco de lado, posibilitando que aquellos trabajadores que tengan menos de ese plazo, en lugar de cobrar un 50%, puedan cobrar un 25% del subsidio si tienen entre 3 y 5 meses de trabajo. Para estos trabajadores no va a correr la extensión de la prórroga, pero sí pueden ampararse al seguro de desempleo, en la medida que tengan 3 o 5 meses de trabajo y no los 6 que requiere la ley. Este también es un beneficio importante. En lugar de cobrar el 50% del subsidio, van a cobrar el 25% del subsidio. Vuelvo entonces a la prórroga. La prórroga es voluntaria. Una de las consultas que me hacían el otro día era qué pasaba si un trabajador no quiere firmar la prórroga. Ahora lo vamos a ver en el PowerPoint que sigue. En definitiva, se requiere la autorización del Ministerio de Trabajo y se requiere el consentimiento del trabajo. Otra de las medidas es la prórroga de subsidio por enfermedad a mayores de 65 años. Quiere decir que yo puedo enviar al subsidio por enfermedad o al teletrabajo a los trabajadores mayores de 65 años. Y otra de las medidas recientes, que esto tiene que ver con la ley de presupuesto, que en realidad esto no es un beneficio para el sector, pero sí un beneficio para las actividades informales, es el tema de las multas por la subdeclaración de trabajadores. Lo que hace el Ministerio de Trabajo es adecuar el sistema de multas por subdeclaración, por no tener los trabajadores en planilla, estableciendo multas mucho más severas y un contralor mucho más severo, de forma tal de erradicar el informalismo. Y el otro tema que quería conversar con ustedes es que también está vigente la posibilidad de postergar las licencias del 2019 y 2021, por esta resolución del año 2020. Ustedes saben que las licencias deben gozarse en el año inmediato al que fueron generadas. Esto permite la postergación de las licencias a ser gozadas hasta diciembre del 2021 en determinados sectores, dentro de los cuales se encuentran comprendidos los hoteles, los restaurantes, los bares, el transporte, etcétera, etcétera. O sea que estas son a grandes rasgos las medidas en materia laboral que se encuentran vigentes al día de hoy. Es decir, medidas que tienen que ver con la flexibilización del seguro, con la prórroga del seguro, con erradicar determinados obstáculos que hasta hoy tenía el seguro, y la extensión de determinados beneficios para que las empresas tengan la posibilidad de estirar esta agonía hasta tanto comience una reactivación que está prevista para el tercer trimestre. Un tema importante, y que esto hace en principio a los servicios de alojamiento, pero entiendo yo que también puede darse la interpretación de a todos los servicios turísticos. Nuestra Ley de Defensa del Consumidor establecía que cualquier turista, cualquier consumidor que hace una compra por internet de un servicio turístico, puede arrepentirse dentro de los 5 días de la compra o de la efectiva utilización del servicio. Esto, imagínense que para el turismo muchas veces era un tema muy complejo. Es decir, yo hago una reserva de hotel, se bloquea la reserva de hotel, se toma la seña, y el turista dentro de los 5 días puede arrepentirse sin expresión de causa ninguna. Y esto pasaba con cualquier servicio.
Y si bien en los hoteles era complejo, donde más era complejo este derecho al arrepentimiento o derecho al retracto, eran los demás servicios turísticos, como pueden ser el transporte. ¿Por qué? Porque muchas veces en esa cadena de comercialización hay intermediarios y no se aplican las mismas normas a los intermediarios que a los transportes. Por decirlo de otra manera, este derecho al arrepentimiento podía llegar a aplicársele a un agente de viajes, pero de pronto el transporte aéreo era muy difícil aplicárselo porque el transporte aéreo se rige por convenciones internacionales y muchas veces los transportistas no hacían caso omiso a este derecho al retracto. En esta ley de presupuesto se estableció en forma positiva para los servicios turísticos que este derecho al arrepentimiento no va a correr más, no se va a aplicar más. Fíjense ustedes lo que establece en aquellos suministros de servicios de alojamiento para fines distintos al de vivienda, servicios relacionados con actividades de esparcimiento, si los contratos prevén una fecha o un periodo de ejecución específicos. Esta norma forma parte de la ley de presupuesto, fue dictado en el año de la pandemia, y esto abarca entonces, entiendo yo, porque habla de servicios de esparcimiento, podría llegar a abarcar a todos los servicios turísticos. Es decir, que este derecho al retracto de la compra por internet de los servicios turísticos o el derecho al arrepentimiento, eventualmente podría ser dejado de lado en la mayor parte de los servicios turísticos. Ni que hablar alojamiento, que lo menciona expresamente. Así que creo que esto puede llegar a ser algo positivo, porque muchas veces había problemas con ese derecho al arrepentimiento y esas reservas de los turistas. Algunos temitas menores, el ingreso de vehículos a turistas, también esto fue reglamentado hasta el 31 de marzo, en el caso de las personas que ingresen al país con permiso excepcional concedido en virtud, bueno, la posibilidad de ingresar esos vehículos en forma permanente y no transitoria. Los vehículos de nuevos residentes también, había una norma que establecía la posibilidad, aquellos que ingresaban del Mercosur, ingresan al país para residir en él de forma definitiva, les sería aplicable la posibilidad de ingresar los vehículos sin otro trámite y las condiciones que se exigían anteriormente. Esto también, si bien es un tema menor, fue producto de la pandemia, porque muchas personas o bien quedaban con sus vehículos acá en el Uruguay sin poder salir del país, o bien eran residentes que por motivos excepcionales de reunificación familiar venían al país con auto extranjero. Entonces salió esta norma que me parece interesante conversarla con ustedes. Otro tema que en realidad para mí es un tema que no es lo que deseaban los empresarios, ni lo que había solicitado los empresarios, que era la flexibilidad del sistema financiero en materia de préstamos, sino que, como ustedes sabrán, el Banco Central del Uruguay regula o ejerce la superintendencia de toda la actividad financiera, y los bancos, cuando tienen que tomar determinadas decisiones, en virtud de que están tomando el dinero del ahorrista, están prestando el dinero del ahorrista, lo que hacen con esa toma de decisiones es, necesitan el aval del Banco Central para flexibilizar determinadas políticas. Lo que sale acá es una circular del Banco Central que autoriza a las instituciones de intermediación financiera a extender el periodo de gracia para la amortización del capital y determinados intereses de los vales amortizables o de los préstamos que se acuerden hasta el 30 de junio. Es decir, le da la posibilidad a los bancos de ser más flexibles, pero lo deja a decisión de cada banco. Lo que sí hace el Banco Central es autorizar a que esta flexibilidad pueda darse. No es para nada lo que pedían los empresarios de intentar de que el sector financiero se acoplara a las medidas sanitarias y estableciera o bien préstamos a tasa cero, o bien refinanciación a tasa cero, que hubiera sido lo deseable, como pasó en otras partes del mundo, ¿no? Yo señalaba hace un año atrás que cuando comienza la crisis sanitaria, los bancos, lejos de acoplarse a la política empresarial, lo que hacían era ofrecer nuevos préstamos a una tasa muchas veces diferente a la del préstamo original, lo que para mí constituye un aprovechamiento de la debilidad y la vulnerabilidad de las empresas. Es decir, coloco capital circulante aprovechando el momento de debilidad de las empresas en crisis, y eso no es lo deseable, ¿no? Lo deseable es que en este escenario el sistema financiero todo pueda suspender, pueda poner tasa cero, pueda refinanciar a todos aquellos sectores más vulnerables de la población.
Lamentablemente esto no pasó, y lo que pasó fue que hay una circular del Banco Central que establece que pueden flexibilizar capital e interés. Y vamos a las medidas tributarias, un poco para ir redondeando los beneficios. En primer lugar, aquellas que están en el ámbito municipal. Bueno, producto de las solicitudes de la Cámara, de la Asociación de Hoteles y Restaurantes, de las distintas cámaras turísticas que pedían la declaración de emergencia sanitaria en materia municipal, donde, como vimos anteriormente, si bien los intendentes no pueden excederse en sus potestades, hay respecto a determinadas situaciones que sí tienen potestades, y son potestades exclusivamente municipales, como son los factores edilicios, los tributos departamentales, los temas que hacen el ordenamiento territorial. Bueno, más allá de las medidas del gobierno nacional, el sector turístico solicita medidas departamentales. ¿Por qué? Porque es el día a día, porque son los tributos de aquellas actividades que están en facturación cero, de aquellos hoteles que no pueden abrir. Y producto de un estudio, la Intendencia de Montevideo difiere el pago de determinados tributos, como son la contribución, la tasa general a los hoteles de Montevideo, que se encuentren al día con los tributos departamentales, o celebren un convenio y que se mantengan, o que mantengan el giro comercial. Si pone determinadas condiciones para diferir el pago de determinados tributos, lo que pedían las cámaras concretamente era la exoneración de determinado porcentaje de los tributos, y eso lamentablemente no pudo darse. Maldonado estaba instrumentando también, tengo entendido, algunas medidas similares para el sector, para los sectores más vulnerables. Y lo otro interesante analizar es la ley 19.942, que estableció medidas tributarias, que establece como punto 1 la exoneración del 50% de los aportes jubilatorios patronales a la Seguridad Social entre el 1 de enero y el 30 de junio, a aquellos comprendidos en el régimen de industria y comercio, aquellas entidades. Acá se combinan dos cosas. Se exoneran aportes patronales a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, por el solo hecho de ser pymes, pero por otra parte también abarca necesariamente, aunque no sean pymes, a determinados sectores que están en situación de vulnerabilidad económica, como es el sector turístico, o por lo menos la mayor parte de los prestadores turísticos. Entonces se establece el 50% de exoneración de aportes patronales también a determinadas actividades, como son los servicios de transporte, cantinas, organización de eventos, servicios gastronómicos, agencias de viaje, servicios de transporte turístico, restaurantes, etcétera, etcétera, etcétera. Laguna del Sauce y Aeropuerto de Carrasco también. De forma tal de combinar entonces, por un lado, el ser pequeña y mediana empresa, y por otro lado, siendo o no siendo pequeña y mediana empresa, por el rubro de actividad, por ser una actividad que fue muy afectada por la pandemia, la posibilidad de exonerar los aportes patronales. Por otro lado, también las medidas que tienen que ver con la Dirección General Impositiva. Es decir, aquellos contribuyentes que hubieran iniciado actividades a partir del 1 de enero del 2021 y que estuvieran comprendidas en los regímenes de tributación establecidos, en algunos regímenes de tributación establecidos en la Ley de Reforma Tributaria, se establece un nuevo régimen de tributación que tiene que ver con la posibilidad de tributar en materia de IRA el 25% durante los 12 primeros meses de la actividad registrada, 50% durante los segundos 12 meses de la actividad registrada, y el 100% durante los terceros 12 meses de la actividad registrada, aplicándose este beneficio cuando, no aplicándose este beneficio cuando exista otro beneficio tributario respecto a esa prestación. También se faculta, por parte de esta ley, al Banco de Previsión Social a otorgar facilidades en materia de tributos personales por empleados dependientes, incluyendo los aportes al Fondo Nacional de Salud, desde el 1 de mayo del 2018 y hasta la fecha de la promulgación de la ley, por concepto de tributos patronales, incluyendo al Fondo Nacional de Salud. Y a los contribuyentes comprendidos en el régimen de tributación anteriormente señalado, por la prestación unificada del no dependiente, devenga hasta la fecha de promulgación de la ley,
lo que puede ser, establece la norma, pagadera en 72 cuotas sin multas, sin recargos, con un interés del 2% anual. O sea que se establecen facilidades en materia previsional y también en materia tributaria, además de que se estableció una exoneración a los contribuyentes del impuesto del IRAE, cuyos ingresos brutos grabados en el último ejercicio cerrado, previo a la vigencia de la ley, no superaran las 915.000 unidades indexadas, como beneficio también adicional a las empresas pymes y a las empresas del sector turístico. Otras medidas que también se agregan a esta batería de medidas que el gobierno intentó como para mitigar la crisis de las empresas, la exoneración de UTE a otros sectores, resolvió extender las exoneraciones de UTE hasta el día 31 de mayo para los sectores afectados a la pandemia, como hoteles, restaurantes, gastronomía, salones de fiesta, instituciones culturales y también agencias de viaje. También se establecieron límites en materia de compra de free shop. Hasta el 31 de mayo del 2021, 90 días de vigencia de la norma, la franquicia va a ser de $1.000 o su equivalente en otra moneda. Desde el 1 de junio, la suma de la franquicia queda fijada en forma permanente en la suma de $650 o su equivalente en la moneda. O sea, se amplió también el margen a los efectos de favorecer a esas empresas que trabajan en el aeropuerto y que hoy no tienen flujo o corriente de caja, corrientes turísticas que les hagan o les permitan tener un flujo de caja importante. También siguen vigentes los créditos SIGA al turismo para empresas del sector a efectos de obtener un nuevo capital de trabajo o para ser utilizado para reestructurar deudas pasivas o alargar plazos de pago. La gran crítica a todas estas líneas de préstamo han sido que estas líneas de préstamo no pueden ser una excepción a la inamovilidad de los contralores bancocentralistas que se establecen en la calificación de las distintas carteras o de los distintos deudores en materia de préstamo. Y que por tanto hay muchos sectores que no han ingresado porque ya venían con un endeudamiento anterior, donde el COVID lo que hace es terminar de agravar la situación. Bueno, hasta acá un poco alguna de las baterías de medidas. Hoy el gobierno va a anunciar otras, y me quedan colgadas algunas preguntas de todo esto que me han hecho los operadores en este tiempo, que quiero analizar con ustedes. La primera, si puedo o no despedir a un trabajador que se niega a vacunarse contra el COVID. Acá hablamos hoy de derechos de interés general, hablamos de derechos fundamentales, hablamos de limitación de los derechos de los particulares. En principio, respecto de esta vacuna en particular, no existe ninguna obligatoriedad, no hay norma que obligue a los ciudadanos a darse la vacuna del COVID-19, a vacunarse contra el COVID-19. Por tanto, entiendo yo que salvo circunstancias especiales, no podría ser esto una causa de despido de un trabajador. Igual, de todas maneras, leyendo algún sector de la doctrina que ha planteado el tema, me planteo si no puede ser una causal de ingreso de nuevos trabajadores a mi empresa, por un tema de riesgo sanitario, porque el empleador es quien pone las normas y el reglamento de disciplina laboral de su empresa, y por tanto en el ámbito de la propiedad privada, yo creo que en un reglamento laboral que ponga nuevas condiciones de aquí para el futuro, podría plantearse sí, de pronto como un obstáculo o como una necesidad para ingresar al ámbito laboral de los trabajadores nuevos. Lo que entiendo no podría ser una causal de despido, porque esto podría derivar en un despido abusivo o en algún reclamo por parte del trabajador. La segunda pregunta ya la contesté hoy, y si es obligatorio que el trabajador acepte la prórroga de seguro de desempleo. Creo que no la contesté, por así que la voy a contestar ahora. Y en principio les digo que no. Que en realidad no tiene ninguna obligatoriedad de aceptar la prórroga, por tanto, si el trabajador no firma, las opciones son dos: o una renuncia que es voluntaria por parte del trabajador, o de lo contrario, el despido. Es decir, si el trabajador no firma y no quiere extender el seguro, no lo puede obligar, y por tanto debería finalizar la relación laboral por alguno de esos dos mecanismos, que son la renuncia o el despido, donde los abogados hoy recomendamos realizar este tipo de acuerdos o bien en el ámbito del Ministerio de Trabajo, o bien
con abogado puesto por cada una de las partes, lo que llamamos una transacción extrajudicial, que la presentamos para homologar judicialmente para quedarnos tranquilos de que no van a haber reclamos posteriores, a sabiendas de que el trabajador tiene un año para reclamar a partir del cese de la relación laboral. Por tanto, si no acepta, esto no es automático, que era una de las cosas que pedía la Cámara. Y vuelvo a repetir algo que dije en la conferencia pasada, la consecuencia de renegociar los contratos laborales en situación de pandemia tiene que ser muy específica, hay que ser muy cuidadosos, de forma tal de no lesionar determinados derechos adquiridos de los trabajadores, por tanto plantear una nueva situación laboral, como puede ser un horario reducido, una reducción en el salario, necesariamente debería conllevar a un mecanismo de transacción, entiendo yo, con abogado asistido de cada parte, una transacción extrajudicial que se homologue ante un juez, donde el trabajador quede claro que acepte y que fue asesorado de esa nueva situación laboral, porque incluso los riesgos de ir al ministerio es que muchas veces esos acuerdos frente al ministerio, si van sin asistencia letrada de los trabajadores, se tengan por no válidos o puedan pedirse la nulidad de esos acuerdos laborales. Por tanto, hay que ser muy cautelosos en la renegociación por parte de las empresas turísticas de los acuerdos laborales. Otras medidas que se han extendido producto de la pandemia, bueno, todas las que tenemos hoy y que yo mencionaba al principio, ¿no? La suspensión de algunas actividades basadas en esas posibilidades que tiene el Estado, limitación de aforo, limitación de la circulación, limitación de reunión, donde hubo que aprobar una ley que limitara ese derecho constitucional del derecho de reunión, y el cuestionamiento de algunas medidas departamentales que han excedido las potestades del gobierno nacional. También otras medidas, esta del medio, yo diría dejarla de lado, porque en realidad fue contemplada parcialmente, de las medidas solicitadas para el sector por parte de la Cámara de Turismo, de las distintas asociaciones como ARU, quedan pendientes la prórroga automática del seguro de desempleo para no pedirle la anuencia al trabajador, sino que esto necesariamente sea automático. Se ha pedido hasta diciembre del 2021. Esto ha quedado por el camino. La eliminación de aportes patronales por el periodo de un año a todos los sectores sin excepción, esto también ha quedado por el camino. Y también han quedado por el camino otras medidas para los demás sectores aún pendientes, como por ejemplo temas municipales que tienen que ver con las arrendadoras de coches, en materia de patentes rodados, determinados tributos que tienen que ver con otros prestadores turísticos, que están en carpeta de las distintas cámaras, pero que siguen pendientes en cuanto a su instrumentación, o por lo menos en cuanto a su aprobación, y que a veces no queda claro si hay ánimo de llevarlas adelante, tanto por el gobierno nacional como por el gobierno departamental. El año pasado nos planteamos, a partir de acá, cuál es la situación legal de las empresas. Y me acuerdo que las primeras consultas que surgían de las empresas turísticas era: ¿puedo renegociar los contratos de alquiler? ¿Puedo renegociar los contratos con el turista? ¿Puedo realizar acuerdos donde el turista pueda llegar a moldarse a la situación que estamos viviendo? ¿Qué derechos tienen los consumidores? ¿Cuáles son las vías de reclamo? ¿Qué pasa con los contratos comerciales entre proveedores? ¿Son renegociables? Y yo muy rápidamente voy a volver a insistir en algo que hablamos el año pasado, y que era que, si bien nuestro derecho prevé la fuerza mayor, los jueces no han sido muy partidarios de consagrar lo que nosotros llamamos la teoría de la imprevisión. Es decir, que si cambian las circunstancias, eso automáticamente modifique los contratos que yo suscribí. Sino que en la medida que una de las dos partes pueda o esté en condiciones de desarrollar determinada actividad, es muy difícil nuestro derecho, el hecho de la fuerza mayor, el caso fortuito, pueda ponerse sobre la mesa los efectos de renegociar los contratos. De la misma forma que yo hablaba hoy de la posibilidad de reclamarle responsabilidad al Estado por haber cerrado las fronteras en un contexto de pandemia general.
Entonces, lo que exhortábamos nosotros, porque además esto es burocrático, es costoso, llamábamos a intentar renegociar los contratos. Ojo, yo estoy diciendo esto y esto me va a dar una punta para el tema con el cual vamos a ir cerrando la charla de hoy, que es qué hacer de acá en más, qué turista vamos a tener de acá en más, qué prestador vamos a tener de acá en más, y cuáles recaudos vamos a tener de acá en más a los efectos de suscribir nuevos contratos con los turistas y nuevos contratos con los prestadores. En definitiva, el consumidor, si nos ponemos del lado del consumidor, los consumidores hoy, que no viajaron producto de la pandemia, y que muchas veces compraron servicios turísticos, van a intentar, por alguna de las vías, primero la negociación y luego las vías que tienen judiciales, que son primero administrativa, el reclamo administrativo ante el área de defensa del consumidor, o los juicios de pequeñas causas, o eventualmente los juzgados que entiendan el asunto, iniciar los distintos procesos a efectos de reclamar la devolución de las sumas pagas por servicios turísticos. Y acá, el año pasado analizamos la situación diferente de los distintos prestadores. Dependiendo de la información que se hubiera dado al turista, dependiendo del rol que yo juego en la cadena de comercialización, voy a responder de una u otra manera. Yo creo que el tema más complejo en esto, más allá que los hoteles también han tenido reservas adelantadas y pagas, que han tenido que negociar, que muchas veces el turista ha reclamado porque no ha podido viajar, es dónde estoy parado en la cadena de comercialización. Y yo creo que el tema más complejo que se ha planteado ha sido las agencias de viaje, y yo voy a volver a reiterar algo que dije la vez pasada, que es que la responsabilidad de nuestro derecho diferencia dos grandes sectores. Un sector es aquel que intermedia en servicios que están en el exterior y se lo vende a los turistas, o que organiza un viaje y combina ese viaje con distintos servicios y lo introduce en la cadena de comercialización a distintas agencias minoristas y turistas, en lo que llamamos el organizador del paquete, el organizador del viaje. En esos dos casos, nuestra ley, en principio, va a responsabilizar a ese prestador, si hablamos de las agencias de viaje mayoristas. Porque nuestra ley razona lógicamente diciendo, bueno, el turista no es quien está en mejores condiciones de ir a reclamarle a un prestador del exterior, ni tampoco es quien debe reclamar a los distintos prestadores que intervinieron en un paquete que fue organizado por un agente de viajes. Ahora, en el caso de las agencias minoristas, que solo intervinieron en la intermediación, en transporte, en hotelería, que esos prestadores están constituidos su domicilio en el país, o que adquirieron paquetes de agencias mayoristas, en principio nuestra ley, si estos agentes minoristas identificaron claramente a todos esos prestadores, los exime de responsabilidad frente a los turistas. Entonces es claro que en estos casos, donde indudablemente el incumplimiento por parte de los prestadores turísticos o de las cadenas de intermediación no se da en forma voluntaria, sino que es por una situación de pandemia general, que podría derivar en hechos de casos fortuitos fuerza mayor, hay un cierto riesgo en la actividad que desemboca en algunos prestadores. Dícese prestadores directos, como pueden ser los transportistas o los hoteles, o dícese agencias de viaje que intervinieron en algunos aspectos de la cadena de comercialización, porque no son todas las agencias de viaje. Son aquellos que compraron para revender, son aquellos a los cuales el turista no podría acceder de la misma forma que acceden estos agentes, que tienen mucho mejores posibilidades de ir a sus consolidadores, a cadena de distribución, que lo que podría estar un turista que muchas veces desconoce o está ajena a esta relación comercial. Estas situaciones que en épocas normales generan que generan recursos para los prestadores turísticos, en épocas anormales como una crisis, se ven inmersos en un riesgo y en responsabilidad que es difícil de saber. Lo primero que tenemos que aclarar es que hay un riesgo inmerso en cualquier actividad empresarial. El problema es que este tipo de situaciones totalmente excepcionales, si yo acá hablo de la excepcionalidad del COVID, y en una actividad vulnerable y frágil como el turismo, excede todo pronóstico. Y esto nos plantea qué turismo queremos para el futuro, qué prestadores vamos a tener para el futuro, cómo van a ser los consumidores del futuro, cuáles son los riesgos con los que los prestadores turísticos van a trabajar en el futuro, qué deben hacer los estados. Y es un poco
lo que quiero ver con ustedes a partir de acá, como para ir dándole una finalización a la charla. Los estados, a partir de esto, han hecho mucho hincapié, mucho énfasis en informar al turista, en establecer e incrementar mecanismos de asistencia al viajero, de seguros, de fondos complementarios de seguro, de repatriación en algunos casos. Es decir, los estados se han centrado mucho en eso, ¿no? En proteger a la figura del turista, y por el lado de las empresas, la posibilidad de darle cierta estabilidad financiera, cierto apoyo económico. Pero los estados no se han centrado en los temas de responsabilidad. Es decir, de aquellos riesgos que son inherentes a las empresas y que dificultan el hoy y dificultan el mañana. Lo que yo entiendo con esto es que a partir de acá debería haber un nuevo marco legal para prestadores y para turistas. ¿Por qué? Y bueno, porque esto pone de manifiesto carencias del sistema. Al punto tal que la Organización Mundial del Turismo se está planteando un código de protección de turistas. Al punto tal que yo creo que nadie va a hacer un contrato de viaje, un contrato de turismo de ahora en más, sin prever las cláusulas de hecho fortuito, caso fuerza mayor o pandemia generalizada, o crisis sanitaria. Y por otra parte, no creo que haya turista, ¿no?, que de ahora en más haga reservas largas o a largo plazo, y por eso tenemos que ver con qué nuevo turista vamos a contar, con qué nuevo consumidor vamos a contar. Ese nuevo consumidor que va a tener miedo, que va a tener cierta fragilidad, que no va a querer viajar sin un seguro de asistencia, y allí también los estados y los prestadores van a tener que ver cuáles son los límites, qué es lo que cubre ese seguro de asistencia. Pero por otra parte, los transportistas también van a tener que flexibilizar sus reservas, van a tener que flexibilizar los contratos de transporte, la posibilidad de que las compañías aéreas, yo sé que esto es un tema económico, muchas veces permitan la cesión de un boleto, que permitan la cancelación de un contrato de transporte con cierta anticipación. Esos contratos rígidos que hasta hoy tenía el turismo, indudablemente, entiendo yo, van a tener que cambiar, y yo creo que es una de las grandes discusiones que se están dando hoy a nivel mundial en las distintas asociaciones de transporte, de agencias de viajes, agente de viajes que va a tener que cambiar el perfil, de ser un intermediario a ser un asesor. Un mediador, aquel mediador es aquel que no interviene, que simplemente contacta a las partes y asesora, que no tiene esa actitud de asumir tantos riesgos frente al turista. Es decir, mire, yo tengo este paquete cuando el paquete no es del agente de viaje, sino que el paquete fue organizado por un mayorista, el cual hay que identificar, o que el servicio no es prestado por el agente. Y a veces los agentes hablan como si el servicio fuera de ellos. Este tipo de situaciones nos ponen de manifiesto carencias sobre la mesa que tienen que avanzar hacia un cambio sustantivo. Flexibilidad en las reservas y la planificación de los viajes, un entorno más seguro y más saludable, ¿no?, para el turismo. Yo les decía hoy que la Organización Mundial del Turismo se está planteando dentro de este nuevo escenario un código de defensa y de protección de los turistas. Fíjense, lejos de pensar en el mundo, en proteger a la salud del sector, a las empresas, se protege o se va a atacar la parte supuestamente más vulnerable, que es el turista que con esta pandemia ha quedado sin poder viajar o a pago de determinados servicios, o que muchas veces ha quedado al exterior sin poder retornar. La Organización Mundial del Turismo promueve entonces un código de protección de turistas. Tengo el honor de formar parte del equipo de expertos que ha sido designado para este trabajo en forma académica. Yo creo que la parte en que me va a tocar trabajar es en la parte de contratación de los contratos de servicios turísticos comerciales. Y la primera parte de la elaboración del código se basa en principios. Y esos principios que va a tener este código, que ojo, el código no es una norma obligatoria para los estados parte ni para aquellos que sean miembros de la OMT, sino que son directivas generales que los estados podrán adaptar a sus distintas nacionalidades, pero es una directiva que exhorta a la OMT a todos los estados miembros. Y fíjense ustedes, los principios hablan de prevención, hablan de asistencia, hablan de repatriación. Yo sinceramente veo muchísimas dificultades en la aplicación de una norma de este tipo, a nivel de Mercosur, a nivel de Argentina, de Uruguay, de Brasil. En primer lugar, porque el Mercosur, si bien existe y bien
tiene algunos aspectos que tienen que ver con el turismo, ha sido una herramienta poco efectiva en materia turística. Y hay algunos ejemplos de esto, ¿no? De discordancias permanentes, el corte de los puentes, la libertad de circulación. Yo creo que esto va a ser muy difícil de implementar, pero además la discordancia que hay entre la normativa nacional y algunas normas que tienen que ver con convenciones internacionales de transporte aéreo. Yo creo que esto requiere un trabajo conjunto de los estados, que requiere un trabajo, una elaboración conjunta del gobierno nacional con los distintos sectores, en el caso de que esto sea adaptado o que sea bajado a tierra como directiva del OMT. Por mí hoy en día solo son pautas generales que pueden ser o no adoptadas por los estados. Lo que sí les digo es un poco lo que marco acá, ¿no? El futuro de los turistas estará marcado por nuevas pautas de los prestadores hacia los turistas, donde nuevamente se ponen determinadas obligaciones por encima de derechos fundamentales, para proteger un bien común, como puede ser en este caso el miedo a la salud, el nuevo escenario que pone el COVID-19. Esto implica la contratación de seguros, de reaseguros, implica plantearse los derechos de los turistas, implica una coordinación de las pautas a nivel de los estados, que un poco baje a tierra todo esto que les estoy diciendo. Vamos a estar ante nuevos comportamientos y prioridades de los turistas, que ahora vamos a analizar, y esto implica reayornarse y adaptar los contratos de servicios turísticos a esta nueva realidad. ¿Cuáles son las medidas inmediatas que los estados se plantean ante la reactivación del turismo? Y este es un tema que se está dando en estos días y quiero conversarlo con ustedes mínimamente. De las primeras medidas que los estados han razonado es, bueno, en la medida que avancen las condiciones sanitarias de los países, que avancen los sistemas de vacunación, que se consiga controlar el contagio y haya tratamientos eficaces, y el turismo sea capaz de recuperarse, avancemos hacia eso. ¿Y qué han hecho los gobiernos para avanzar hacia eso? Bueno, lo primero que se han planteado ha sido la posibilidad, que está en estos días sobre la mesa, de un pasaporte sanitario. Pasaporte que, al igual que determinadas pautas que veíamos hoy, es muy difícil que se haga obligatorio sin una ley que así lo establezca, y la pregunta acá es hasta dónde el Estado puede obligar a través de una ley a establecer determinados pasaportes sanitarios para ingresar o salir de determinados países. Volvemos al tema del interés general. Lo que tenemos hasta hoy son distintos certificados verdes o distintos pasaportes sanitarios entre regiones, que muchas veces han sido implementados en el caso de la Unión Europea por los países miembros de la Unión Europea, hay un acuerdo muy fuerte, o en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, que se ha dejado al libre albedrío de las distintas empresas de transporte de adaptar determinadas condiciones de ingreso a los servicios, poniendo ciertos certificados sanitarios o una especie de pasaporte verde. ¿Es una solución definitiva? Bueno, recordemos que la OMT planteaba que estas soluciones en principio deben ser transitorias y en la medida que la reactivación avance, ir erradicando estas barreras. Ahora, yo tengo mis dudas de que esto, al igual que como ha pasado con los actos de terrorismo y donde hoy la seguridad de los aeropuertos está sumamente reforzada, no sean cosas que en determinados aspectos hayan llegado para quedarse. Incluso hoy se está hablando de la posibilidad de exigir certificados sanitarios en las actividades privadas. Y acá la pregunta es, ¿puedo exigir un certificado sanitario a nivel nacional para ingresar a bares, restaurantes y hoteles? ¿Hasta dónde llega el derecho de los consumidores? ¿Hay un derecho de admisión? Y acá simplemente recordarles que la Ley de Defensa del Consumidor establece la igualdad ante el consumo, es decir, todos son iguales ante el consumo. Esto no quiere decir, y yo ya lo he dicho en alguna charla, que las empresas privadas, los hoteles, los restaurantes no puedan poner normas de la casa. Es decir, nadie entra sin camisa, o nadie va a entrar de bermuda, por decirlo de alguna manera. Es una pauta de mi establecimiento. Lo informo en forma previa y yo apunto a determinado sector de público. De la misma forma, yo podría establecer que para entrar a un establecimiento privado puedo exigir un certificado de vacunación. ¿Por qué? Porque quiero en mi ámbito, en mi burbuja, que es mi establecimiento, proteger la salud de los consumidores, pero además, eso para mí va a ser un certificado de calidad en mis aspectos de venta.
porque recordemos lo que acabo de decir, vamos a tener un consumidor más miedoso. Lo que no puede hacer el Estado hoy es obligar, en la medida que la vacuna no es obligatoria, como causal de exclusión, a los privados a aceptar un certificado sanitario. Pero bien puede el Estado exhortar a que esto suceda, y las actividades privadas, que son libres por la Constitución, pueden imponer normas de la casa, e incluso trabajar con esta norma de la casa como un potencial aspecto. Acá alguno de los certificados que se está instrumentando, esto es en Francia, la declaración de vacunación. Y yo lo que les quiero comentar entonces es que esto va a llevar, y para ir redondeando, a un cambio de hábito en los turistas, indudablemente, lo que va a llevar de la mano un cambio de propuestas y ofertas en los destinos. Los hábitos en los turistas van a cambiar, tiene que haber una rápida reconvención del sector que tienda a recuperar la confianza, y esto implica, esta recuperación de la confianza, cambios contractuales y legales seguros, establecer en los contratos, establecer en los certificados, en los contratos de viaje, en los seguros de asistencia, normas claras que le permitan al consumidor estar seguro, con contratos flexibles, con cancelaciones flexibles, con respaldo por parte de los prestadores, que le aseguren y hagan recuperar esa confianza de un turista que, como les dije hoy, no creo que contrate a largo plazo, por lo menos en los primeros tiempos, y va a tener determinados recaudos para viajar. La OMT, la Organización Mundial del Turismo, ha establecido esto, ¿no? Es decir, ha aconsejado a las empresas y a los prestadores en qué pautas dar al turista para recuperar esa confianza, tanto en la búsqueda y reserva, mucha información, que la información sea clara, informando todas las condiciones de su viaje, como para que ese turista en ese proceso, desde que sale de su casa hasta que llega al destino, tenga una cadena segura de comercialización y pueda confiar en ese prestador. Recordemos que vamos a tener un turista entonces con un miedo sanitario importante, al menos eso me pasa a mí, y se lo tengo que confesar, y viajo frecuentemente, y tengo la segunda dosis ya, y este jueves quedo inmunizado, así que espero que esto sea algo provechoso, pero de todas maneras uno tiene ese miedo de viajar. Un turista que va a estar más pobre, además de que las empresas van a salir más pobres de esta situación, también el turista va a tener menos poder adquisitivo, y por tanto tenemos que ser muy cautelosos con esto, donde va quizás a privilegiar las vacaciones domésticas, y donde va quizás a privilegiar, y esto son especulaciones que hacen los estados, el turismo de naturaleza o los recursos naturales. Entonces los turistas van a tener nuevas pautas de consumo, ¿no? Yo creo que la tendencia va a ser a la digitalización. Va a haber el peligro de la simplificación de los intermediarios, y acá el gran llamado de los agentes de viajes es una reconversión permanente y profunda. Los turistas que se habituaron en un año de teletrabajo, de digitalización permanente, hay estudios que señalan de que esto puede llevar o conllevar a los procesos de simplificación de los intermediarios en viajes. Cuidado con esto. Va a haber en una primera instancia un incremento de los viajes domésticos por carretera, desconfianza en los grandes eventos, en el transporte, en los aeropuertos, las grandes multitudes, donde los destinos van a tener que ser muy innovadores en esto, así como ha pasado con situaciones que tienen que ver con la capacidad de carga de los recursos. Por ejemplo, no sé, señalo el tema de Machu Picchu, que en un momento se vio desbordado de turistas y hoy hay que sacar números para poder acceder a un recurso. Yo creo que el reinventarse, el innovarse, también pasa por acá, en ser cuidadoso con ese turista que tiene miedo y combinar las reservas, los procesos de digitalización y atender a los miedos con todos los aspectos que hacen a esa contratación. Va a ser un turista mucho más exigente en materia contractual, y tenemos que tener una mayor conciencia respecto de eso. Por tanto, cautela en la fijación de precios, la colaboración entre lo público y lo privado, entre lo nacional y lo departamental, para que no pasen cosas como las que vimos hoy, que yo les señalaba. En definitiva, conocimiento, crear nuevas experiencias para los pasajeros, nuevos modelos mucho más flexibles, innovar en esos modelos comerciales y turísticos. Y acá yo les decía, hoy no quería ser fatalista, así que voy a terminar con algún mensaje de perspectivas, ¿no?
más allá que señalé lo que para mí tienen que ser los cuidados legales que debemos tener de aquí en el futuro. Se prevé un aumento de hasta un 48,5% del Producto Bruto Interno si el nivel de vacunación, si la mitigación de los riesgos sanitarios sigue en el proceso en el que venimos para el tercer trimestre del año 2021, pudiendo llegar a algunos niveles o porcentajes de niveles del año 2019, pero, reitero, considerando este nuevo turista, acá algunas de las perspectivas de crecimiento, ¿no? Un aumento a partir de julio de un 68% de llegadas internacionales en la medida que el plan de vacunación siga así, lo cual es un escenario muy alentador, pero indudablemente va a ser inferior a lo de años anteriores. Y para terminar entonces, hablé mucho, espero no haberlos cansado, pero bueno, es un tema que me apasiona y se me van ocurriendo cosas a medida que voy hablando. Las conclusiones es que esto impone nuevos desafíos al turismo, indudablemente ya lo hemos visto. Esto pone de manifiesto las carencias del turismo, un sistema vulnerable, un sistema frágil. Hay que ganar la confiabilidad en el sistema. Los aspectos legales son muy importantes para ganar la confiabilidad en el sistema. Erradicar el informalismo, soluciones a la crisis globales, pero que van a depender de cada país, donde la colaboración entre lo público, lo privado, lo nacional, lo departamental es fundamental. Prever situaciones especiales y atender a ese nuevo marco, para ese nuevo turista, para ese nuevo turismo y esa nueva normalidad que sea más seguro para todos. Así que bueno, yo con esto un poco voy terminando, espero no haberlos cansado, creo que fue un poquitito más de una hora. Así que bueno, estoy abierto a las preguntas generales que me quieran realizar, todo lo que son preguntas particulares de implementación, tengo un trabajador, bueno, eso con gusto yo las contesto vía mail más tranquilo, pero por lo menos si quieren hacer preguntas generales que nos sirvan a todos. Muchísimas gracias, Julio. La verdad, súper clara toda tu exposición, como siempre. Un gusto tener esta charla contigo. Vale ha ido recopilando todas las preguntas que han ido haciendo los distintos participantes, así que Vale, si querés, le vas diciendo las que sean generales a Julio, las que no, las vamos recopilando para poder pasarlas después por mail. Sí, una es, si tengo un empleado en seguro parcial y tomo otro empleado, ¿el primer empleado pierde el seguro parcial? Si tengo un empleado en seguro parcial. Y tomo otro empleado, ¿el primer empleado pierde el seguro parcial? No, acá la imposibilidad de tomar empleados estando en el seguro, ¿sí? Las condiciones de acceso al seguro siguen estando. La ley esta lo que flexibilizó es para aquellos trabajadores que tienen 2 empleos. Pero después todos los aspectos que ustedes tienen respecto al seguro de paro no se modificaron. Lo que se posibilita es que aquel trabajador que ya venía con el seguro de paro el 31 de diciembre pueda tomar un nuevo empleo y lo que cobra por el seguro de paro quede intacto, o bien yo enviar al seguro a un trabajador que tiene 2 empleos y por el hecho de tener otro empleo en los rubros que yo destaqué, no pierde el seguro. Pero todo lo demás, la imposibilidad de contratar nuevos trabajadores teniendo trabajadores en el seguro de paro, porque también allí había una reivindicación de la Cámara de Turismo que era la posibilidad de tomar trabajadores teniendo trabajadores en el seguro. Esas trabas siguen estando, ¿no? No se modifica el régimen general y lo dice muy bien las leyes de flexibilización. Perfecto. ¿Cómo se hace para tener la prórroga del subsidio parcial hasta septiembre? Se pide al Ministerio de Trabajo de la misma forma que venían pidiendo la prórroga habitualmente. Tienen que recabar en un formulario la autorización del trabajador, se fundamenta mínimamente que son una empresa del sector turístico, y el Ministerio de Trabajo, entendiendo las razones de vulnerabilidad, lo único que hace es una extensión, pudiendo hacerlo hasta el 30 de junio, no más allá de septiembre. O sea que todo hace prever que hasta septiembre el seguro total va a ser extendido, sin importar si se agotó el plazo del año o no. Esto es muy importante. Listo, las otras que hay ya son más específicas.
Sí, después son todo palabras de agradecimiento. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta general. Traté de ser no tan jurídico, no tan legal en algunas cosas, pero era importante plantear temas como la responsabilidad de los prestadores ante la pandemia, como la coordinación entre lo nacional y lo departamental que se ha debatido, como si es obligatorio o no la vacunación, si es obligatorio o no el pasaporte sanitario, todas esas cosas legales que derivan de... Y por sobre todas las cosas, atender en perspectiva a esos cambios que va a tener el turismo, donde indudablemente vamos a tener que ayornar los contratos y vamos a tener que tener un marco legal mucho más seguro para ganarnos la confianza de ese turista, visto desde mi punto de vista como asesor, ¿no? No me he Nos querido lleva- meter en otros temas más técnicos. Otra pregunta que nos lleva ahora es, ¿seguro de paro o despido? ¿Qué es lo recomendable? Lo que pasa es que ahí tenemos que estar en el bolsillo de cada empresa, ¿sí? Y en la perspectiva de cada empresa. Cuando uno se toma la determinación de enviar al seguro de paro o el despido, juega muchos factores, ¿no? Yo lo que recomiendo como asesor muchas veces es hacer una previsión o tener la previsión de lo que ese empresario va a hacer en el futuro. Si tiene la confianza y la certeza de que se va a reactivar, que muchas veces el despido, si tiene el dinero para pagar el despido, el seguro de paro es lo más sano a los efectos de mantener la fuente laboral y intentar la reactivación. Muchas veces si sabe que se va a reactivar, pero que va a tener un establecimiento con otros costos, con otra estructura, que ya no va a precisar a determinados trabajadores, también la posibilidad de pagar un despido, darle el seguro de paro por despido y posibilitar que ese trabajador tempranamente salga en la búsqueda de un nuevo empleo puede ser una solución. Pero sinceramente son soluciones que tiene que evaluar cada empresa, previendo lo que va a ser su flujo de actividad, cuál es su situación actual, con qué empleados cuenta, qué cargos tiene que... Yo lo que he visto es que en las empresas del sector lo que ha habido es una reestructura importante, ¿no? A nivel de cargos, a nivel de tareas, y bueno, y un poco el empresario, intentando mantener la fuente de trabajo, muchas veces trata de estirar este tipo de situaciones, a pesar de que sabe que muchas veces no va a contar con ese trabajo. Es una situación totalmente excepcional, totalmente anormal que vive el mundo en general, donde se han perdido más de 60 millones de empleos. Yo no lo mostraba hoy, pero las pérdidas han sido brutales. Y bueno, esas soluciones tienen que partir de cada empresario. La última que nos hacen es, cuando se quiere mandar un trabajador al seguro y tiene una Bien, pensión. muchísimas gracias, Julio. La verdad que, vale, no sé, no te escucho muy bien, no sé si tenés más preguntas. Nos acaba de llegar la última. Cuando se quiere mandar un trabajador al Ok. seguro y tiene una pensión, por ejemplo, por viudez, la pregunta es si se puede eso. Bueno, el Banco de Previsión Social sigue teniendo las mismas normas de siempre y lamentablemente si el trabajador tiene otro tipo de actividades como que no están contempladas en estas que yo dije, ¿no? No son de las actividades gastronómicas o no tiene un empleo, pero por ejemplo tiene un unipersonal o tiene una pensión, limita el acceso al seguro de desempleo. Lamentablemente estos casos se vienen planteando hace mucho tiempo, no solo con la pandemia. Yo quiero enviar un trabajador al seguro de paro, pero no puede por una situación personal de él. Bueno, ¿qué hago con eso? Porque en realidad, por un lado, estoy favoreciendo a ese trabajador que por el hecho de tener otra actividad no puede ir al seguro respecto de otros trabajadores que necesariamente van al seguro. Es una situación que, sinceramente, es muy compleja y nadie se ha puesto de acuerdo, porque en realidad es un obstáculo que tiene el propio trabajador, pero no lo puedo enviar al seguro de paro. Entonces, muchas de las veces que se plantea es la posibilidad del despido, o intimarle al reintegro, pero en realidad yo no lo puedo tener porque no lo quiero seguir pagando. Entonces, en realidad es una situación personal que el trabajador debe resolver. Y esto lo tengo que hablar, lo tengo que negociar, intentando evadir el pago del despido, porque en realidad es una situación muy injusta, pero que el Estado no le ha puesto increíblemente otras situaciones que se plantean injustas y no tienen nada que ver con la pandemia, es el tema del trabajador enfermo que no puede desempeñar tareas. Me pasa en un transportista turístico que es cliente nuestro, de un trabajador que hace mucho tiempo que está enfermo y no puede conducir y no tengo otro trabajo para darle,
y el BPS no me da ninguna solución, y reincorporarlo sería atentar contra, pero en realidad tampoco lo quiero despedir porque no es por culpa mía. Es él que no puede trabajar por una situación personal en el puesto que yo lo contraté. Livianamente el Estado a veces dice, dele otro puesto de trabajo, ¿no? ¿Por qué no lo coloca de? Bueno, porque no, porque lo contraté para esto, no para lo otro. Entonces muchas veces la solución es intimarle al reintegro, con el riesgo de que si efectivamente dice me reintegro, yo ponga en riesgo el trabajo y la seguridad del entorno, porque no puede realizar esa tarea, y de no quererse reintegrar tendría que renunciar, pero en realidad es un tema muy complejo, donde los empleadores se plantean, entonces son situaciones que el BPS no resuelve adecuadamente y que de pronto deberían estar en carpeta. Una cosa que no hablamos es que indudablemente esta vulnerabilidad de la actividad, estas situaciones que quedan sobre la mesa hoy y que detectan carencias, hacen que necesariamente sigamos trabajando en un marco laboral para el turismo mucho más flexible. Vuelvo a reiterar cosas que están en la mesa y que sé que la Cámara las ha solicitado, como la posibilidad de convocar a trabajar los feriados no laborables sin necesidad de que el trabajador pueda oponerse, por ser una actividad fundamental para que esto ingrese dentro de las actividades que no admiten interrupción, un régimen de subsidio de desempleo mucho más que contemple la safralidad, contratos de trabajo mucho más flexibles, aquello de que después del tercer contrato de trabajo se hace efectivo. Es decir, tenemos que trabajar, y creo que situaciones de crisis como esta, como la pandemia, recontraponen de manifiesto las carencias y las vulnerabilidades de un sistema que es muy especial, que es muy especial. Bárbaro. Vale, ¿tenés alguna otra pregunta? No termino más. Me engancho como en la conga, miren que sigo hablando. Sí, ya estamos pasados de hora, pero como habían algunas preguntas, igual decidimos igual irlas formulando, ¿vale? ¿Tenés alguna otra? No, ya quedaron todas las preguntas. Perfecto, bueno, perfecto. Entonces, bueno, lo primero, agradecerle a Julio la amabilidad, como siempre, con la cámara, con todos los presentes también, súper clara la exposición, la verdad que excelente. Julio, igualmente te vemos en unos días para seguir hablando de un tema súper importante como es el tema de la ley de vivienda turística vacacional, que también es un tema muy importante que vamos a tratar en este ciclo de webinars. Con ustedes, bueno, nos encontramos en un par de días, nada más, el 22, nos vamos virando un poquito entre todos los temas que hemos ido tratando en este ciclo, tratando de ir viendo un poco todos los temas que están en carpeta y que pueden ser interesantes para todos. Así que bueno, los invitamos a todos a sumarse, a inscribirse desde ya para esta charla que va a ser el 22, con Rosario García y con Lucía Mestoy, sobre temas más marketineros, digamos. Así que nos vemos en un par de días. Muchas gracias a todos por participar de este webinar. Y no se olviden que van a quedar todo el ciclo de webinars, al igual que el del año pasado, colgado en la web de Camtur, www.camtur.com.uy. También no se olviden de seguirnos en las distintas redes en las que estamos presentes para ir siguiendo toda la actividad de la Cámara. Muchas gracias a todos y bueno, nuevamente gracias a Julio, a Vale, y nos vemos el 22 en una nueva edición de estos webinars mirando hacia adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y a todos los que participaron. Un gusto. Gracias, Julio. Nos vemos. Chau, chau.